Bienvenidos a nuestro video sobre las emocionantes prácticas del laboratorio de óptica. En este video exploraremos diferentes experimentos y actividades que nos ayudarán a comprender los fascinantes principios de la óptica y la luz, enfocándonos en lo más importante de cada uno. Fuentes de luz y fotodetectores. Esta práctica trató sobre la luz visible, las fuentes de luz y los conceptos relacionados. La luz visible es la parte del espectro electromagnético que el ojo humano puede percibir. El espectro visible abarca desde la luz violeta hasta la luz roja. Las fuentes de luz se clasifican en puntuales o extendidas, naturales o artificiales, siendo el Sol la fuente de luz más importante para nuestro planeta. En esta práctica se buscó explicar el concepto de haz de luz y frentes de ondas, donde un haz de luz es la dirección en la que se propaga la energía de una onda electromagnética, y los frentes de onda son las superficies imaginarias donde el disturbio luminoso de la onda es máximo. Se mencionan algunas cantidades relacionadas con la luz, como la iluminancia y la intensidad lumínica, mismas que se buscan como parámetro en el momento de la experimentación. Asimismo, en esta actividad se indaga en los fotodetectores, que son sensores que generan señales eléctricas en respuesta a la luz. En resumen, esta práctica busca comprender la luz, sus fuentes, sus características y las cantidades asociadas para diversas aplicaciones. Y lo que encontramos mediante el desarrollo del experimento fueron algunas contradicciones en la intensidad luminosa, que disminuye con la distancia en lugar de aumentar. Asimismo, enfrentamos algunos factores tangibles como el hecho de que las intensidades fluctuaron debido a las condiciones ambientales, excepto en la lámpara del celular. Sin lugar a dudas, la toma de datos fue desafiante, pero logramos obtener resultados precisos mediante análisis estadísticos. Reflexión y refracción de la luz. A lo largo de la historia, la humanidad ha aprovechado los fenómenos ópticos para su beneficio. La óptica geométrica ha sido fundamental, ya que la aproximación que hace de la luz como una propagación de haces en línea recta se utiliza para explicar una gran cantidad de fenómenos. Desde la antigüedad se conocen los fenómenos de reflexión y refracción. Para hablar de reflexión y refracción es necesario introducir el principio de Fermat, que establece que los rayos de luz siguen la trayectoria más rápida. En la reflexión, los ángulos de incidencia y reflexión son iguales. En la refracción, la luz cambia de velocidad y se desvía al pasar de un medio a otro. La ley de Snell describe esta relación. Estos principios nos permiten entender cómo interactúa la luz con diferentes medios y superficies. En esta práctica se realizaron análisis cualitativos y cuantitativos de los fenómenos de reflexión y refracción. En el análisis cualitativo, se observaron las reflexiones especular y difusa, notando que la longitud de la imagen en la reflexión difusa es mayor. En el análisis cuantitativo se encontraron relaciones entre los ángulos incidente, refractado y reflejado, confirmando experimentalmente la ley de reflexión y la ley de Snell. Se aproximó el índice de refracción del acrílico y se intentó analizar el fenómeno de reflexión total interna, pero no se obtuvieron datos concluyentes. El uso de lentes se remonta a la civilización de Mesopotamia, donde se teoriza que se utilizaban lentes plano-convexas como herramientas magnificadoras. Esta teoría funciona como una prueba de que las lentes se utilizaban como tecnología hace más de 6.000 años. En la óptica, existen diferentes tipos de haces de luz, divergentes, convergentes y colimados. También existen diferentes tipos de lentes, como las convergentes y las divergentes, que se utilizan para enfocar, producir imágenes y ampliar objetos. La formación de imágenes en lentes depende de la posición del objeto y la lente. La magnificación es una medida de la ampliación o reducción de una imagen en comparación con el objeto original. En la práctica, se determinaron las distancias focales de las lentes biconvexa y bicóncava. Se registraron los tipos de haces generados y se analizó la relación entre distancia-objeto, distancia-imagen y magnificación. Se observó que obtener haces convergentes es fácil usando una lente convergente, mientras que para los haces divergentes se requirió una configuración con una lente convergente y una lente divergente.
Obtener un haz colimado resultó más desafiante y se necesitó un LED de un celular. Los resultados del análisis cualitativo fueron consistentes con lo esperado. El tamaño de la imagen disminuyó para haces convergentes al aumentar la distancia lente-pantalla y aumentó para los haces divergentes. Se logró mantener constante el tamaño de la imagen para un haz colimado en un rango de 20 centímetros. En el análisis cuantitativo, se determinaron diversas propiedades de las lentes, como distancias focales, espesores, radios de curvatura e índice de refracción. El índice de refracción se vio afectado por la aproximación utilizada para calcular el radio de curvatura. La distancia focal de la lente divergente presentó una incertidumbre pronunciada debido al arreglo de lentes utilizado. Los espejos tienen más de 2400 años de uso y ya se utilizaban en la antigua China. Mozi y Liu An realizaron estudios importantes sobre óptica y espejos durante una época de guerra en China entre los años 475 y 421 a.C. Mozi experimentó con diferentes tipos de espejos y descubrió características como la reducción de imágenes al variar los ángulos de los espejos planos, las imágenes invertidas o derechas en los espejos cóncavos según la distancia al punto focal, y las imágenes siempre derechas en los espejos convexos con tamaño variable según la distancia. Liu An contribuyó al desarrollo de aparatos de vigilancia utilizando espejos y agua para reflejar la luz, lo que constituye el primer periscopio de vigilancia. Los espejos curvos se dividen en cóncavos y convexos, con características como convergencia de rayos en un punto focal en los cóncavos y divergencia de rayos en los convexos. En la práctica, se describen las ecuaciones para la formación de imágenes en espejos cóncavos y convexos, así como la magnificación. En espejos cóncavos, la magnificación puede ser positiva o negativa según la posición del objeto, mientras que en los espejos convexos siempre es negativa. En esta práctica también realizamos un análisis cualitativo y cuantitativo de la reflexión de la luz en espejos cóncavos y convexos. En el análisis cualitativo, observamos haces convergentes, divergentes y colimados, mientras que en el análisis cuantitativo determinamos la distancia focal y el radio de curvatura del espejo cóncavo y exploramos las relaciones entre la distancia objeto, distancia imagen, tamaño y orientación de la imagen. Encontramos que, en concordancia con la teoría, a medida que la distancia objeto aumenta, el tamaño de la imagen disminuye. Para revelar la naturaleza ondulatoria de la luz, podemos hablar del fenómeno de difracción. Esta teoría conllevó toda una travesía a lo largo del tiempo hasta sentarse sólidamente. Grimaldi descubrió la difracción en 1665 y propuso que la luz era una onda. Más tarde, Huygens desarrolló la teoría ondulatoria en 1678. Young confirmó esta teoría mediante experimentos de interferencia y fue Maxwell quien estableció que la luz era una onda electromagnética. En la difracción, el tamaño y forma de la apertura, la longitud de onda, el ángulo de incidencia y la distancia influyen en el patrón de interferencia. Dependiendo de la distancia entre la fuente de luz y la apertura u obstáculo, se presenta la difracción de Fresnel o Fraunhofer. La difracción de Fresnel ocurre cuando la distancia es comparable o menor que las dimensiones de la apertura, generando un patrón complejo. En cambio, la difracción de Fraunhofer se presenta en distancias mayores, mostrando una franja central brillante rodeada de máximos más tenues y franjas oscuras. En el análisis cualitativo de la práctica, se observaron 3 patrones de difracción con distintas rejillas y luz blanca. En el análisis cuantitativo, se utilizó un haz láser para estimar las dimensiones de las rejillas, pero se encontraron discrepancias entre los valores esperados y los reales. Por otro lado, la fuente de luz blanca presentaba su propio patrón de difracción, lo que dificultó la observación precisa de los patrones generados por las rejillas. El estudio de la polarización de la luz se basa en su naturaleza ondulatoria y se refiere a la orientación particular de las oscilaciones del campo eléctrico de una onda electromagnética. Se descubrió a través de experimentos con el espejo de Islandia, que exhibía birrefringencia. Malus descubrió la ley que lleva su nombre, relacionando la intensidad de la luz con un ángulo al atravesar ciertos dispositivos llamados polarizadores. Según la orientación geométrica de las ondas electromagnéticas, la polarización se clasifica en 3 tipos: lineal, circular y elíptica.
La dirección de polarización indica la dirección de vibración de las ondas de luz. El estado de polarización se describe matemáticamente, mientras que el grado de polarización mide la fracción de intensidad total de luz que está polarizada. El ángulo de polarización es el ángulo entre la dirección de polarización y un eje de referencia en el sistema óptico. Entre los dispositivos empleados para este estudio se encuentran los polarizadores, analizadores y los retardadores de fase. En esta práctica se realizó un análisis cuantitativo de la polarización de la luz mediante la medición de la intensidad de diferentes fuentes luminosas al pasar a través de placas polarizadoras. Se observó una variación en la intensidad del haz al rotar el polarizador y se encontró que la ley de Malus se cumplía de manera más notoria en la fuente de luz blanca. Se pueden destacar sus aplicaciones en la diferenciación de fluidos y materiales en microscopios y telescopios, así como en la mejora de la calidad de imagen en astronomía y el uso de lentes de sol polarizados para reducir el brillo de la luz y así obtener una visión más nítida. Finalmente, hablemos un poco sobre interferometría. Esta es una técnica que utiliza la interferencia de la luz para obtener información sobre distintos parámetros físicos. En este estudio se construyeron 3 tipos de interferómetros: Michelson, Twyman-Green y Fabry-Perot. El interferómetro de Michelson utiliza un divisor de haz y 2 espejos, mientras que el de Twyman-Green consiste en una fuente de luz, un divisor de haz, una superficie de prueba y un espejo de referencia. Por otro lado, el interferómetro de Fabry-Perot está compuesto por 2 espejos paralelos altamente reflectantes. La interferometría permite medir longitudes de onda y otras propiedades ópticas. Para este caso, se utilizó un algoritmo de visión computacional para analizar los patrones de interferencia y detectar cambios. Durante el análisis, se tuvieron en cuenta las incertidumbres sistemáticas asociadas a las mediciones. Se realizaron análisis cuantitativos y cualitativos para cada tipo de interferómetro. Los resultados cuantitativos del interferómetro de Fabry-Perot coincidieron con los resultados esperados, pero el valor calculado del interferómetro de Michelson difirió significativamente. Por su parte, el interferómetro de Twyman-Green mostró un patrón de interferencia distinto debido a la lente utilizada en su configuración. Cada tipo de interferómetro tiene aplicaciones diferentes. Por ejemplo, el interferómetro de Michelson se utiliza en la detección de ondas gravitacionales, mientras que el interferómetro de Twyman-Green se utiliza para probar componentes ópticos y el de Fabry-Perot en la espectroscopía de alta resolución para ciertos gases. Estas fueron solo algunas de las interesantes prácticas de laboratorio que realizamos para explorar los principios de la óptica y de la luz. La óptica es un campo vasto y apasionante, y estas actividades fueron solo el comienzo.